viernes dábamos a conocer la información relacionada al caso Sáiz o la actualidad de esta, y le informábamos que Víctor Manuel Hilario, el abogado de José Sáiz Pineda, ha solicitado la comparecencia de 57 personas, dice él, como medios de prueba para aclarar lo que se conoce como el saqueo a Tabasco durante el sexenio de Andrés Granier. Muchos nombres aparecieron y los compartimos de hecho de ese mismo día con ustedes. El abogado de Sáiz indicó que la comparecencia es por la investigación de peculado referente a los ejercicios fiscales 2007-2011 en contra de su cliente, pero específicamente por la creación de la cuenta presupuestaria 57401 denominada Transferencia para Gastos de Seguridad Pública y Estatal por un monto de más de 2.300 millones de pesos en el año 2011. Los citados, según el mismo abogado, pues tiene que ver con el manejo de los recursos públicos. Según él, los 57 que ha mencionado han tenido que ver con esto durante el sexenio granerista y por ello es que se pide su comparecencia, según explica. Ya la diputada federal Georgina Trujillo Centella pues ha dicho que ella no tiene nada que ver con el manejo de los recursos y que si la citan, como se supone que va a ocurrir, va a comparecer y a dar su versión. Un segundo personaje de estos 57 nombres es Miguel Alberto Romero Pérez. Él, ustedes se acordarán, también fue consejero jurídico en el gobierno del estado, en la primera parte del sexenio de Andrés Granier, después fue el dirigente estatal del PRI, y por cierto, con todo esto que se ha puesto en la mesa, los escenarios no han faltado y me refiero a la hora de crearlos. Vamos a platicar con Miguel Romero, que nos acepta esta llamada. Primero lo saludo, es el maestro Miguel Romero Pérez. ¿Cómo está, Miguel? Buenas tardes. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un gusto en saludarle y a sus órdenes. Muchas gracias. Pues he hecho el planteamiento de la defensa de José Sáiz, que dice va a citar a muchos exfuncionarios y todavía ahora gente que está en la actividad para que se aclare esto que se llama el saqueo a Tabasco, ¿no? Y ahí aparece el nombre de Miguel Romero. Yo refería también hace un instante que estaba en el área jurídica y la pregunta de inicio es esa. Desde esa área en la que usted estuvo, ¿hubo manejo de dinero? La defensa de Sáiz así trata el tema. Ok, puedo señalar, en el periodo en el cual estuve en la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, no me tocaba manejar recursos a los que se refieren particularmente en este documento que han estado circulando con redes sociales, al que presumiblemente la misma defensa se ha encargado de difundir. Los recursos que estaban a cargo de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo prácticamente eran únicamente los relativos a la nómina del personal que allí laboraba. No realizábamos obra, no realizábamos proyectos o alguna otra algún otro elemento que implicara el ejercicio de recursos. Entonces, tajantemente refiero, nosotros no participábamos en la aplicación de recursos. Miguel Romero, ¿le sorprende que su nombre aparezca en esta lista? Pues me llama la atención, no puedo señalar que me sorprenda. Veo que prácticamente a todos los que en algún momento fuimos parte del gabinete del periodo 2007-2012 estamos señalados allí. Entonces, pues por alguna circunstancia, la defensa del señor José Sáiz pide nuestra comparecencia y yo puedo adelantarte en el momento en que la autoridad así lo requiera, así ahí estaré yo presente para contestar lo que la autoridad tenga bien requerirme y no tengo ningún problema con ello. Obviamente esto estará sujeto a lo que la misma autoridad determine. No podemos señalar que esto ya vaya a ser en el plano de inmediato. Corresponderá a la autoridad que conoce de este asunto determinar si requiere o no requiere a las personas que está señalando esta persona. Sí. Maestro, ¿qué le dice la cuenta presupuestaria 57401? ¿La conoce, la identifica, la tiene clara? No, fíjate que no es una cuenta que en mi ejercicio público me haya correspondido ejercer o tramitar. Desconozco por qué el interés de llamarlos a declarar en relación con esta cuenta. Bueno, hay una vertiente doble en el caso de Miguel Romero, quizás parecida también a algo que sucede con Georgina Trujillo, ya insisto, ya la escuchamos. En el caso de Romero Pérez fue dirigente estatal del PRI
y en la creación de escenarios hay quienes, yo no me atrevo a sostenerlo pues porque no tengo elementos de prueba, pero es pregunta, ¿tiene algo que ver con su función al frente de la dirigencia estatal del PRI? ¿Por ahí podría ser? Tampoco. Yo justamente estuve en el Partido Revolucionario Institucional como presidente del Comité Directivo Estatal en el año 2011, aproximadamente por ahí el mes de mayo, de marzo, al mes de mayo del 2012. Entonces, en ese periodo, pues los únicos recursos que el partido utiliza son los que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana le otorga. Yo ya me desligué por completo de la función pública, yo ya no tenía nada que ver con el Poder Ejecutivo del Estado, entonces pues tampoco existe una vinculación por ese lado. Es un asunto, por supuesto, penado, ¿no? Que los partidos reciban dinero que no les corresponde, eso es así. Sí, por supuesto, pero por fortuna, en el caso de pues quienes me antecedieron y me sucedieron, tanto en la dirigencia del partido, recordarán que yo vine a continuar con un procedimiento o un proceso de elección que se derivó con motivo de la renuncia del entonces dirigente Adrián Hernández Balboa. A mi renuncia me sucede un dirigente nuevo, y en esos periodos se hizo la evaluación y la calificación de los recursos que se otorgaron al Partido Revolucionario Institucional por parte de las unidades de evaluación y de fiscalización tanto del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, como en su caso las que correspondieron al entonces Instituto Federal Electoral, y vamos, es información pública, está mostrada y yo no tengo ninguna cuestión que ocultar. Esa información pública y que incluso está evaluada. Si hubiese existido algún elemento irregular, ¿ahí tendría que haber sido exhibido? Pues indudablemente, yo creo que se trata de actos de naturaleza pública, en el que no tan solo pues tiene interés el partido político que en su momento presente los informes, sino también los mismos partidos políticos opositores en su momento, que tienen oportunidad de generar observaciones, comentarios, y bueno, creo que todo esto, tanto lo correspondiente al 2011 como al 2012, en el corto periodo que me tocó estar a mí en el partido, fueron mostrados en su momento y sin ningún problema y sin ninguna observación. Pero, sin embargo, reitero mi disposición para que cualquier cuestión que tenga que manifestar ante la autoridad competente, pues estoy presto, estoy dispuesto, soy abogado y estoy consciente que este tipo de cosas que las defensas presentan, pues pueden acontecer en cualquier momento. Ahora, y usted me dice que sí va a comparecer, ¿y qué pasa si alguien pues decide no acudir? ¿Hay un proceso de apercibimiento o qué es lo que es conducente? Yo creo que en esa parte no me gustaría a mí especular, dependiendo de la autoridad que nos vaya a requerir. Por ejemplo, si es algo que todavía se encuentra ante la autoridad investigadora, bueno, ellos tienen facultades, medidas de apremio para poder hacer presente a cualquier persona. Yo estoy consciente que al momento en que a mí me citen, pues con mucho gusto estaré presente para las cuestiones que me sean requeridas. Insisto, tendrá que ser la propia autoridad la que haga los requerimientos, no es únicamente a petición nada más de lo que esté señalando una persona, sino la autoridad es la que debe de calificar y requerir. Maestro, el PRD dice hoy que esto es para atrasar el proceso. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo diría que en esto de litigio, todos los abogados utilizan diferentes formas para poder litigar. Yo te puedo responder únicamente en los asuntos en los cuales soy defensor, particularmente, y no puedo negarlo, soy defensor del exgobernador Andrés Granier, y a nosotros lo que nos interesa, en lugar de aletargar los asuntos, es que ya se emitan las sentencias correspondientes para que tengamos los resultados y sepamos si hay necesidad de presentar recursos de apelación o juicios de amparo, o si bien si se determina o no una responsabilidad penal. Por el contrario, eso es lo que a nosotros nos interesa. Cada estratega en los litigios pues determinará la forma y los términos en cómo lo vaya a hacer. Me dice usted que sigue esperando las sentencias. ¿Ha tardado lo normal o siente que ha tardado más de lo normal? Ha sido un proceso muy complicado. Mira, ha habido recursos por todas las partes. En este asunto están incluidos no tan solo Andrés Granier, está también el señor Sáiz Pineda, de modo tal que ha habido necesidad
de presentar recursos por parte nuestra, por parte de ellos, por parte de la Fiscalía, por parte del órgano que representa al patrimonio del Estado. Bueno, todos hemos presentado recursos y eso obviamente lo que ha hecho es que los asuntos se vayan recargando. Obviamente tenemos el interés de que se resuelvan de manera pronta para tener resultados ya definitivos en contra de los cuales o promovamos o simplemente tengamos ya la respuesta favorable que estaríamos esperando. Puedo señalarte que cuando menos en 2 de los asuntos que tenemos ante el Juzgado Tercero Penal, tenemos promovidos juicios de amparo que están pendientes de resolverse en el Tribunal Colegiado en materia penal y del trabajo en relación con el auto de formal prisión, de modo tal que aún mientras no tengamos respuesta a esos temas, pues desafortunadamente vamos a tener que seguir esperando en algunos otros temas. La juez tercera, o ya una de las últimas audiencias que tienen que ver con juntas de peritos, ya estamos para cierre de instrucción, entonces yo espero que en poco tiempo podamos ya tener un resultado final en estos 2 asuntos en los cuales se ha generado todo un amplio proceso y sobre todo mucha atención pública. Finalmente le pregunto, porque ya me decía que no le sorprendió que aparezca su nombre en esta lista, pero ¿no se supone que José Sáiz, Andrés Granier están del mismo lado eran colaborador y jefe, y que ahora le citen? ¿No es algo raro, pues? Bueno, viéndolo desde esa perspectiva, indudablemente que sí, pero debo de aclarar que las defensas que tienen ambos procesados son distintas. En el caso de Andrés Granier, la defensa la tiene el licenciado Gonzalo Aguilar Sincer, Eduardo Luengo Krill y un grupo de abogados tabasqueños en el cual se encuentra un servidor. Y en el caso del licenciado Sáiz, pues ellos tiene otros defensores, de modo tal que las estrategias de litigación no necesariamente son las mismas, ni tampoco trabajamos bajo los mismos esquemas en cuanto a la generación de la defensa. De acuerdo. Bien, entonces igual y es una cuestión de horas o mejor de días que le notifiquen, maestro. Vamos a estar atentos al curso de las cosas y le agradezco que nos acepte esta llamada para platicar. Con mucho gusto, Hugo. Quedo a sus órdenes. Gracias, e igualmente. Ya faltan 27 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a ir a otra pausa. Seguimos informando.